Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión, última sesión. Todavía están algunas personas entrando a sala de espera. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí está el chat. Listo, ¿de dónde nos están viendo? ¿Qué les está pareciendo la sesión de ayer? Aquí los leemos en el chat. Mientras les comento, mientras están entrando los demás para iniciar con la sesión, les comento y les recuerdo, primero, quienes no puedan ver la sesión completa, les recuerdo que a las 8 de la noche se está llevando a cabo la retransmisión. Este enlace se les comparte en los grupos después de que finaliza la sesión, unos minutos después o incluso una hora, mientras tarda en bajar el video y subirlo para que sea la retransmisión, ya se les comparte este enlace. Este enlace de retransmisión nada más lo pueden ver en el transcurso de la clase, ¿sale? Para quienes pues no puedan estar en la clase completa, se tengan que salir o pues tengan que volver a ver la clase si gustan, ¿sale? Y por otro lado, para las personas que vayan a adquirir la constancia, ayer se les compartió en los grupos las formas de pago que pueden ser por transferencia o depósito y los pasos que tienen que seguir para adquirir la constancia. Van a tener hasta el 5 de septiembre, que es martes 5 de septiembre, como fecha última para hacer el pago de la constancia. Ok, pues bueno, me da muchísimo gusto. Nos ven de Querétaro, de Puebla. Como les comenté, el número de cuentas se ha estado compartiendo. Lo vamos a estar compartiendo en el grupo, ¿sale? De todas maneras, el día de hoy también se les va a compartir porque creo que hay personas que se han estado integrando. Entonces, para que tengan esta información. La constancia es para quienes la vayan a necesitar o para quienes la requieran, ¿sí? No es necesario tener la constancia, recuerden, para estar en el taller, aunque hoy es el último día, pero para la retransmisión y los talleres en vivos para futuros talleres es la misma dinámica. En los grupos, también les comento que en los grupos donde ustedes pertenecen, ahí vamos a estar compartiendo otros talleres que se vienen de este mes de septiembre. Hay más talleres junto en colaboración con Ceres. Recuerden que Ceres se encuentra en el estado de se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Nosotros nos encontramos dentro del estado de Oaxaca. Ceres se encuentra en la ciudad de Oaxaca, que es una consultoría. Y muchísimas gracias si nos siguen en Facebook, tanto a Ceres como a CECAT, para que podamos llegar también a más personas y que este proyecto siga creciendo. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias desde Tamaulipas. Muchas gracias. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Una disculpa, si hay ruido, por una diligencia tuve que quedarme en un lugar público. Venía rumbo a la ciudad de Oaxaca, pero me agarró un aguacero y ya me tuve que quedar por acá. Pues empezamos entonces. Nos quedamos el día de ayer con lo que es el primer respondiente. Parte, habíamos quedado que es indispensable que el primer o los primeros en responder de lo que es un hecho delictivo sea el policía y el Ministerio Público Investigador. Estos deberán de ser prácticamente sometidos a una constante capacitación. Es lo que habíamos estado platicando al momento de registrar un IPH, al momento de subir a lo que es la plataforma este, de, de Registro Nacional de Detenciones. En este sentido, la Autoridad de Funciones de Seguridad Pública, en el lugar de intervención, ¿qué es lo que tendría que hacer? Para esto, obviamente, aparte, debe de acudir al llamado de lo que es la denuncia, el aseguramiento del lugar de los hechos, la localización, el descubrimiento o aportación de los indicios o elementos materiales probatorios. Para esto, obviamente,
debemos de tomar en consideración o ponderar si la detención fue en flagrancia o no. También debemos de tener en cuenta lo que es la integración de esta carpeta de investigación. Por otra parte, también la respectiva conducción de la investigación de los hechos, es decir, que todos los hechos sean prácticamente abordados desde una carpeta de investigación con la relatoría sucesiva, sincrónica y con una dicción y redacción que sea comprensible para el momento de control de detención, que sería o derivarlo a una audiencia de control de detención. En el caso del primer respondiente, lo que corresponde al policía, este va a deber o deberá de fungir como responsable del procesamiento del lugar de intervención. Debe de realizar lo que es, volvemos a lo mismo, el IPH, el anexo correspondiente del acta de lectura de derechos, que en muchas ocasiones no se da por el simple desconocimiento de los policías, no les leen los derechos, se los leen hasta cuando están con el Ministerio Público, y a veces en ocasiones tampoco el Ministerio Público se los leen, nada más dice, fírmela aquí, y casi en la mayoría de los estados se da esa parte, ¿no? Bajo estas circunstancias, en caso de existir lo que son objetos asegurados derivados de la inspección de que es una persona que la están privando de su libertad o que es detenida, se van a requisar los formatos de cadena de custodia y aseguramiento respectivos. Para generar estos formatos, en muchas ocasiones, muchos de nuestros policías, tanto municipales, estatales, agentes estatales de investigación, no tienen la paciencia, dos, no tienen vamos a llamarla así, la empatía de poder meterse a un curso, de poder actualizarse en ese aspecto de cómo usar una computadora, cómo usar una plataforma para poder ir requisitando todos esos formatos que la misma autoridad necesita para poder generar a lo mejor o derivar de esta carpeta de investigación a una causa, ¿sale? Para esto, obviamente, es importante que todos estos formatos sean requisitados por los primeros respondientes y presentados por lo regular en su momento ante el Ministerio Público al entregar físicamente a la persona detenida. Para esto, estos formatos requisitados, si ustedes le llegan a preguntar a un policía, tanto municipal, estatal o agente estatal de investigaciones, ¿cuál es el fundamento legal para que ustedes puedan rendir este informe policial homologado? En muchas ocasiones lo desconocen. Para esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece en el 132 en su fracción 14ª cuál es o cómo se va a requisitar el informe policial homologado. También, cuál es la obligación del policía al generar esta acta de lectura de derechos. Esto también tiene su fundamento, o sea, no es porque sí, sino es a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 132, en su fracción tercera, y el artículo 113 del mismo ordenamiento. Son requisitos indispensables que deberán de cubrir prácticamente los policías al momento de generar como órgano apreensor de un sujeto, en este caso, probablemente responsable de un hecho delictivo. Sí, desafortunadamente no se da tal cual esa información. Ahora bien, existen deficiencias, como habíamos checado, dentro del IPH, y en caso de existir los objetos asegurados derivados de una inspección de una persona que fue detenida, se entregarán los formatos de cadena de custodia, los mismos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 227 y 228. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el embalaje de esta cadena de custodia? ¿Qué es lo que pasa con todos los elementos básicos que debería de saber lo que es un policía? Volvemos a lo mismo, municipal, estatal, agente estatal de investigación. En muchas ocasiones se cometen muchos errores, se cometen muchas, ¿cómo le podríamos decir? Arbitrariedades al momento de manipular los, los elementos probatorios, ¿no? De esta parte que son casi no se de México, ¿no? Posiblemente en otros países, pero si se llegara a dar, estaríamos de acuerdo. Ahora, los ministerios públicos deberían de ser capacitados en materia de ¿qué? Actualización en la normativa de las nuevas leyes, innovaciones y cambios legislativos que se van dando, a su vez también en lo que serían la cuestión de
poder generar esta aplicabilidad de la norma ahorita en la actualidad con una perspectiva de género también, ¿no? Ahorita en la actualidad también con un control de convencionalidad aplicado prácticamente a dichas causas que se puedan generar a un juzgado o a derivar a un juzgado de control. Para esto también deben de estar actualizados y especializados en el procedimiento penal acusatorio. De la misma forma, generar también los mecanismos alternativos de solución de controversias penales y ejecución de penas, así como darles a conocer prácticamente sus competencias y obligaciones. Esto existe también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, dentro de lo que les da sus facultades, y forzosamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 127 y en el 131. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Profesionalizar a nuestros pequeños públicos, profesionalizar a nuestra policía, pero también necesitamos comprender que el mismo sistema ha generado muchas carencias en ese sentido. Dichas carencias son las que nos generan a que este procedimiento penal sea posiblemente endeble, posiblemente eh, no bien fundamentado ni motivado al momento de generar o decretar un control de detención de legal. Es por eso que nosotros como practicantes debemos de generar esa parte primordial que corresponde a ver cada uno de los errores de los policías, cada uno de los errores del agente del Ministerio Público en una audiencia de control o comunicación de imputación. Para esto también otra duda, otra disyuntiva. ¿Cuáles son las deficiencias que generan las violaciones al debido proceso y la inaplicabilidad de los derechos humanos? En muchas ocasiones hemos estado nosotros checando que por qué la violación de los derechos humanos. Bajo estas circunstancias, la violación de los derechos humanos, ¿qué da o qué genera? Genera en muchas situaciones las violaciones al debido proceso como tal. Genera en muchas ocasiones a que al no tener esa policía capacitada, al no tener esos agentes del Ministerio Público capacitados y generando un servicio profesional, vamos a generar muchas arbitrariedades. El día de ayer nos mencionaban, es que en algunas ocasiones, en algunos otros estados, nos llevan o desaparecen a las personas por 3, 4, 5 días, ¿no? Y después, por arte de magia, aparecen. Desafortunadamente, vivimos en un país en donde nos dice el gobierno, no tengo nada en contra del gobierno, yo tengo otros datos, pero desafortunadamente esto es real. Esto es real porque, pues obviamente, los derechos humanos no se respetan tal cual. Las violaciones al debido proceso y la inaplicabilidad de la norma se da a la orden del día. Y no me dejarán mentir, hay memes también al respecto cuando dicen, es que Milik, usted también me recitó el artículo 16 constitucional y pues nada más no era operable, ¿no? O no operaba en ese aspecto. Y ahí está la imagen, ¿no? Del pobre abogado que le dieron su tunda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Milik, ¿para qué me recita usted el artículo 16 constitucional? Se dan esas deficiencias dentro del proceso por desconocer ese proceso. Se da ese abuso de autoridad también posiblemente de la misma policía o del mismo Ministerio Público por desconocer esa parte del proceso. Ustedes comprenderán que esta parte nos obliga a poder seguir estudiando este tema donde nosotros encontramos que existen muchos desperfectos en la investigación criminal, desde las técnicas de los elementos de investigación forenses, muchas de las veces no son las adecuadas para evaluar los casos, no cuentan con la herramienta, no cuentan con el material indicado. Ello provoca poner en duda la veracidad de los veredictos, también de los peritos. ¿Por qué? Porque no cuentan con la infraestructura, no cuentan con las herramientas básicas o necesarias para poder generar un dictamen y que este dictamen robustezca, genere esa circunstancia o esa situación ante el Ministerio Público al momento de que le explique al juez o genere esa acusación de ese imputado. Es por eso que para también generar este tipo de situaciones
llegamos a esta también, a esta parte. Dice, no hay un inicio favorable a lo que se supone sería un sistema penal más limpio e imparcial. Los defensores carecen del debido dominio de la oralidad para exponer sus argumentos o construir una defensa en una carpeta de investigación. Por lo tanto, se observan muchas irregularidades y no se observa una correcta integración para resolver o, en su caso, interpretar de manera adecuada la comisión de un delito. Para esto, nosotros debemos de armar y debemos de prepararnos y capacitarnos al momento de generar también nuestra teoría del caso. Pero en este momento estamos hablando de lo que es el control de detención. El control de detención es prácticamente un paso antes de generar o formular esa acusación, porque debemos de generar que esa detención fue legal, generando esta parte dentro de nuestros argumentos al construir que esta defensa o la defensa, en el caso que nos toque o que nos atañe, en mi caso en particular, al ser en ocasiones de defensor particular o privado, necesitamos generar esa duda razonable al juez para que él pueda, bajo esas circunstancias, decirle al Ministerio Público que efectivamente existen irregularidades desde el momento que se da la captura por el órgano aprensor hasta el momento de llevarlo a una audiencia de comunicación de imputación. Con esto no queremos decir que todos los policías, todos los ministerios públicos son malos. Yo no digo eso, para que no vayan a decir después, es que usted dijo eso, porque ayer me dijeron, es que nos tiró muy feo a los policías, a unos amigos que son policías, nos tiró casi, casi con todo, ¿no? No, yo les digo es, aprovechen los cursos de capacitación que la misma policía les da. ¿Por qué? Porque es un recurso del erario federal o del erario estatal, en teoría, que les brinda para una capacitación. Sin embargo, desde la implementación del sistema penal, el uso de las ciencias y técnicas no son las adecuadas. Ahí viene el ejemplo. Un policía aún no tiene la capacidad científica para preservar las evidencias en el lugar del hecho. Por lo tanto, nos encontramos ante una dificultad de que el debido proceso para llevar a cabo una comunicación de imputación, un control de detención, exige la calidad primeramente del policía como un profesional en el trabajo de sus instituciones, las cuales no van a contar con el recurso para capacitar correctamente a su personal. Y dos, no van a contar con el material necesario para poder generar estas ciencias y técnicas para lo que sería un embalaje a un posible o a una posible cadena de custodia. ¿Qué es lo que nosotros estamos generando entonces? Que esta policía sea, en este sentido, eficiente al momento de recabar todas las pruebas porque no cuentan con el conocimiento científico y técnico adecuado para poder generar una posible cadena de custodia. En el caso de la flagrancia, por lo regular, que es muy redituable, muy concurrente, perdón, en este sentido, la falta de cuidado o la falta de alteración, en este caso, perdón, la alteración de evidencia es causada por la intervención de los mismos policías o de algún otro curioso. Decían anteriormente cuando nosotros estudiábamos del típico chismoso o metiche, ¿no? Que llega al lugar del hecho y qué pasó, ¿no? Y llega preguntando en ese tipo de situaciones. Esto puede ocasionar primeramente que el imputado sea liberado porque faltan elementos para poder procesar. Se podría ser culpable del delito que se le imputa, pero al alterar lo que es el lugar o las evidencias, ocasionan huecos, ocasionan lagunas, ocasionan fallas dentro del sistema que han generado o han hecho que la víctima ya no cree en la justicia. Han generado que la víctima diga, ¿para qué voy a perder mi tiempo con el Ministerio Público si aquí no hay impartición de justicia si yo no tengo dinero? ¿Sale? Me voy a tardar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas perdiendo mi tiempo sentado aquí dándole explicaciones al Ministerio Público para que a final de cuentas diga, ay señora, no procede. ¿Sabe qué? Sí, le tomo la declaración, pero ¿para qué? No va a proceder. Nuestro México mágico en ocasiones llega a generar o llega a ocasionar esta parte.
por lo cual es uno de los factores que ocasionan las negligencias en el control de detención. ¿Por qué? Prácticamente es, vamos a hacerlo rápido, vamos a ponerlo a disposición del Ministerio Público, pero si lo pones a disposición del Ministerio Público de una manera rápida, pero no eficaz, venimos generando o arrastrando esas deficiencias que nosotros como abogados litigantes vamos a tener en ese control de detención. Desde una perspectiva, prácticamente, si nosotros le decimos, su señoría, vamos a tener que aplicar los controles de convencionalidad porque existen errores al momento de la detención, existen ciertas deficiencias al momento de la detención. Es cierto que efectivamente, si bien es cierto, existe una flagrancia. Sin embargo, no fueron estas las acciones que deberían de haber sido hechas por un profesional, en este caso, de guardar el orden. El primer respondiente en este caso sería nuestros policías. Y segundo, del Ministerio Público, que al momento de integrar una carpeta de investigación parece o es deficiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Bajo estas circunstancias, volvemos a lo mismo. Digo, pueden hacérmelas a través del chat. Vamos a tratar de responderlas, ¿sí? Ahí va. Seguimos. La mala implementación de lo que es un sistema se encuentra profundamente ligado a las deficiencias que éste puede tener. Muchas veces son abusos, muchas veces se considera como impunidad, falta de fe en la eficacia de la justicia, falta de acción, falta de credibilidad de la misma sociedad hacia nuestras autoridades, que dicen, no, pues ya, me robaron, ya, déjalo, ¿no? Ya otro día lo tengo, o algún otro día volveré a tener, ¿no? ¿No? Van con su celular y pues, se les hace fácil, les arrebatan el celular y se lo llevan. Para esto son problemas más destacados en la implementación del sistema oral acusatorio. Una mala implementación de un sistema se encuentra prácticamente dentro de esta inaplicabilidad o inoperatividad de la norma al momento de generar que este sistema va a demandar una serie de innovaciones, es decir, una policía más profesional, un ministerio público más profesional y más capaz para poder derivar ya sea a un mecanismo o a un control de detención o, en su caso, a salidas alternas o a un procedimiento abreviado, las cuales no son posibles a causa de la falta de recursos humanos necesarios. Vamos a poner el ejemplo a donde fuimos ahorita. De hecho, ahorita me verán ustedes en otro escenario. Venimos de otra parte, bueno, un distrito de aquí de la ciudad de Oaxaca, y no es, no es por echarles grilla a mis paisanos, ¿no? Pero empezamos desde las 10 de la mañana para presentar una denuncia escrita y venimos terminando a las 3:30 de la tarde, porque no hay personal. Es un solo agente del Ministerio Público para tomar una comparecencia. Es un solo agente del Ministerio Público que pues, le dicen, oiga, pues échale ganas, no, mire cuánta gente, si es que soy el único. Y los demás, no, pues es que o están de vacaciones o se fueron o no sé qué pasó. Pero prácticamente ves esa parte en donde dices, falta el recurso material humano y el recurso material también con hojas, impresiones, en muchas situaciones generan cierto tipo de carencias y esas mismas carencias también generan una deficiencia, ¿no? También generan una deficiencia en un sistema informático de acceso a la información interjurisdiccional, en este caso, una base de datos compartidos. ¿Por qué? Porque cada quien es egoísta en ese aspecto y dice, esto es mío, el IPH es mío, ¿no? El Registro Nacional de Detenciones es mío, pero no les enseñan a capacitar a esas personas para poder generar que este sistema penal acusatorio sea eficiente, sea innovador, ¿vale? Otra de las causas, otra de las situaciones es que no existe en ese sentido un control social que pueda subsanar la falta de complejidad ni una apropiada dotación de recursos humanos policíacos. Tenemos una deficiencia por cada policía. Si no mal recuerdo, creo que nos toca a 800,000 ciudadanos más o menos por un policía. ¿Cuántos hechos delictivos se cometen al día? O sea, no tenemos un material humano policíaco
que llegue a abarcar a toda la sociedad como tal. Otra, en las áreas técnico-investigativas, menos. Volvemos a lo mismo, los peritos, dentro de lo que es prácticamente la parte de lo que es periciales, cuentan con 3, 4, 5, para todo el estado, peritos, en ese sentido. En Oaxaca, me pasan aquí un dato ahí, un tip, ¿no? En Oaxaca son 5.890 policías a nivel estado, para toda la población. O sea, está muy, muy campeón el poder abarcar que la policía te llegue a brindar esa seguridad, esa prevención a ti como ciudadano. Para esto también, conforme a los lineamientos que marca la ley, aun cuando no se tiene el material con el cual se pueda cumplir con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que deberían de requisitar estas características al momento de generar esa carpeta de investigación, esa causa, y al momento de llevarla a un juzgado de control, genera esas deficiencias. ¿Vale? A esto, prácticamente, por esa falta de educación, ¿a qué o a quién se debe? Prácticamente, les dota del material o recursos es los gobiernos del estado, y en ocasiones hay partidas que se dan directamente de la federación, ¿no? Hay policías que también se capacitan en ese sentido y reciben también un apoyo, como son, me parece que fueron fuerzas especiales, que son los que les brindan un apoyo aparte federal, que obviamente pues tienen que estar en constante capacitación. Sin embargo, nuestras policías de estado o municipales le va a corresponder cada uno a sus partidas dentro de su presupuesto de ingresos y de egresos que generan a lo que es la federación, los estados, y lo que es la municipal a lo que es el estado. ¿Sale? Entonces, va a ser esa parte donde vamos a nosotros a mediar en ese sentido de poder o no poder generar esta complejidad de darle de recursos a nuestros policías. Ahí les voy otro ejemplo. Vamos a poner a mi estado otra vez, ¿no? ¿Cuántas patrullas les dan a los policías y cuántas patrullas tienen dentro de la flota que aún sirven, ¿no? ¿Cuántas patrullas son nuevas y cuántas patrullas ya son obsoletas? ¿Sale? Eso es lo que queremos ver. No digo que no se dé en otros estados, no digo que no se dé en otros países, pero si no le invertimos en este sentido a la capacitación de nuestros policías, si no le invertimos a generar insumos, sino a generar cursos, a generar o a motivar a nuestros policías a estudiar, a estar mejor preparados, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Culpa del gobierno? Pues culpa también de nosotros que no exigimos que nuestra autoridad, que nuestros policías se preparen para poder exigirle al gobierno que también le dé el recurso a las policías, a las agencias estatales de investigación, para poder capacitarlos, para poder hacer cursos, para tener el material humano de poder atender a nuestra sociedad. Para esto, en muchas de las ocasiones hemos hablado que existe una pésima organización en los 3 niveles de gobierno y el personal técnico pericial, lo cual hace más tardado y deficiente el proceso de detención. ¿Por qué? Sí, yo gobierno federal te tengo que mandar el recurso gobierno del estado, pero no me estés molestando ahorita. Va a ir después. Promesas, promesas, promesas y gobierno del estado al municipio, a cada uno de los municipios. Oaxaca es uno de los estados que eh, se da dentro de los estados que tiene mayores municipios en la República Mexicana. Estamos hablando de 570 municipios, ¿no? Algunos se rigen por usos y costumbres, algunos se rigen por representación proporcional en ese sentido, pero para organizar 570 municipios, por favor, está muy, muy complicado. Tanto policía estatal, tanto policía municipal en cada uno de nuestros estados y en cada una de las entidades operativas, a lo mejor hasta topiles, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que son los que se encargan también de impartir e implementar justicia. Pero también hay que concientizar esos topiles. ¿Por qué? Porque es como decían anteriormente, ¿no? La policía es primero te agarra y después averigua, o primero te suena y después averigua, ¿no? Y ponían un ejemplo a lo mejor que se daba en algunos hogares anteriormente, ¿no? Que primero llegaba mamá, se estaban peleando los hermanos, te sonajeaban a todos y luego, ahora, ¿qué pasó? No, pues es
que él tuvo la culpa. ¿Y tú qué? No, pues tú por chismoso también, no te tocaba. Y prácticamente eso es lo que pasa en algunas corporaciones o cuerpos policíacos, ¿no? A veces sin temerla, dicen, a ver, usted que por mirón, venga, usted también por andar de mirón, ¿no? Oiga, pero usted también jálele, ¿no? Y no va a faltar alguien que diga, sí, ese fue. Eso sería una anécdota, ¿no? Más adelante, en algún momento, tendríamos que contar esa anécdota, ¿no? ¿Qué pasa? Para esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar? Una perspectiva desde cómo piensa un policía, qué es la perspectiva que tiene el policía. Y preguntando con algunos amigos o compañeros de la policía, me decían, mira, tenemos varias deficiencias, pero la mayoría de las deficiencias que nosotros tenemos son internas. Y a eso se refiere esta diapositiva, donde dice, ¿cuál es el punto de vista como punto de vista de un policía? Las deficiencias mayores dentro del control de detención son las siguientes, recordando que nosotros debemos de respetar los derechos humanos y la integridad de las personas que ponen a disposición o que están privadas de su libertad en ese momento. ¿Sale? La primera, no hay una lectura de derechos en ese momento. Si no es fuera de tiempo. Es más, cuando ya están con el Ministerio Público, léale usted los derechos, Milik, porque no se los leímos. Lo agarramos, lo esposamos y trépate, ¿no? Súbete. Ya lo llevan amarrado, ¿no? Ahí sí opera lo que decía el video, ¿no? De tengo miedo, ¿no? No me leyeron mis derechos fueron fuera de tiempo. Y el juez está obligado en una audiencia de comunicación de imputación al momento de decir que si fue legal la detención, si el imputado manifiesta, su señoría, le quiero hacer saber a través de su abogado o de su defensa que nunca le fueron leídos sus derechos en ese momento, desde el momento que lo está deteniendo. Dos, trasladar al detenido al cuartel cuando se debería de poner sin demora a disposición de la gente del Ministerio Público. ¿A qué lo voy a llevar yo al cuartel? Ah, lo voy a certificar. El Ministerio Público también tiene la facultad de mandarlo a periciales para que el médico de ahí de la Fiscalía lo pueda certificar, ¿no? La otra, su certificación médica. En ocasiones tardan porque el médico no está, tardan porque a lo mejor, no sé, pues vamos a tardarnos un braguito, ¿no? Ahí tenlo quietecito un ratito. ¿Cuál es la justificación prácticamente en el siguiente punto? Una justificación de tiempos consistentes al arribo al lugar. No hay una relatoría sucesiva, no hay una relatoría sincrónica, no hay una dicción como tal que le dé o le genere al juez este tipo de situación al momento de la parte, ¿no? O estas circunstancias. Carmen, aquí en el chat, no fue Carmen, ¿qué dice? Para eso está mi derecho de audiencia. Sí, efectivamente, Eduardo Quintero, tenemos que ejercitar, entre más preparación, más corrupción. Em, puede ser que sí, puede ser que no también, pero también mientras más preparados estemos nosotros como profesionistas y como profesionales del derecho, es importante poder decirle a la autoridad cómo existen esas deficiencias en el control de detención. A eso nos vamos a enfocar. Ahora, la otra, la detención y el traslado. ¿Por qué no corroboran, por qué no se da esa parte de la detención y el traslado? Otra de ellas, ¿por qué se tardan en poner a disposición del Ministerio Público? Porque el Registro Nacional de Detenciones se traba, porque la plataforma, mmm, es, no sé, hubo un lapsus interruptos en donde se trabó, porque el sistema o equipo de cómputo no es el idóneo, ya está muy obsoleto. De hecho, hay una nota en la mañana que estaba escuchando en las noticias, ¿no? Están muy contentos los de la policía vial de un estado porque después de 15 años les dotan de equipo de cómputo. Y tú dices, por favor, o sea, después de 15 años te dotan con equipo de cómputo, pues sí está campeón, ¿no? Ahora, este punto número 6 es muy importante. ¿Por qué? Porque comparten fotografías del detenido y están prácticamente violentando la esfera jurídica del gobernado al momento de compartir esas fotografías. ¿Y qué puedes decir? ¿Qué puedes hacer? Pues estando ya amarrado, pues nada, ¿no? Estando ya encerrado, nada. Y que digan, oye, mira, me encontré esto, ¿no? Y estaba ahí en los separos, ¿no? Están violentando
y están prácticamente generando que esos derechos humanos sean prácticamente violados y vulnerados hacia esa persona, hacia ese detenido. Y todavía prácticamente ellos, al no estar capacitados, se burlan, se mofan de las personas que están en ese estado posiblemente de indefensión. A eso estamos llegando, a ese punto llegamos. Hasta aquí, prácticamente con esto estamos nosotros concluyendo nuestra participación. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido pues, de gran satisfacción. Para mí fue muy provechoso el estar en este tipo de pláticas, en este tipo de charlas. Como les comentaba, por cuestiones laborales, me agarró la lluvia y me agarró terminando la audiencia, tuvimos que salir, estamos en un lugar público, por si escuchaban ruido, es que hay unos niños también que estaban jugando, pero pues estamos a la orden aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Pues mi número celular es el 951-204-9373 y cualquier situación, cualquier cuestión que los podamos apoyar aquí en la ciudad de Oaxaca, cuente con el apoyo. Mi correo electrónico es alejandro-asesoría@hotmail.com o alejandroasesoríaoax@gmail.com. Y pues yo le agradezco prácticamente a esta asociación que me invitó, a la licenciada Edith, veo ahí caras conocidas, de amigos abogados. Marco, ¿cómo estamos? ¿No? De otras compañeritas, y un agradecimiento especial por apoyarme en hacer las diapositivas, a una muy querida amiga, a una muy bella persona en ese sentido, por apoyarme, que le digo, oye, necesito que me eches la mano, ¿no? En ese sentido, para generar este material. Me dijo, sí, yo te echo la mano sin broncas, a Ivette Enríquez Gamboa, que me ayudó a generar esta parte, que me ayudó a brindarme esa aportación de cómo se da esa perspectiva a través de un policía, ¿no? Cómo se da esa situación que el mismo policía se enfrenta a no tener esa capacitación. Te dicen nada más agárrenlo, súbanlo y llévenselo, ¿no? Y es lo que topan prácticamente en el informe policial homologado al presentarlo ante el Ministerio Público, porque dicen, Milik, ¿y cómo le hago aquí, no? No, pues si tú no sabes, menos yo, en ocasiones también el Ministerio Público, ¿no? Y se junta la pena y el dolor en ese sentido. Y generan prácticamente esa demora para poder estar dentro de una posible también audiencia de comunicación e imputación. Yo les agradezco, tengan una excelente tarde por mi parte, pues sería todo. Les agradezco por la paciencia, ¿no? De invitarme también y de poder explicar con ustedes un poquito de lo poquito o mucho que nosotros podemos aportar. Gracias. Buenas, buenas tardes. Muchísimas gracias para todas las personas que aún están aquí con nosotros. A las 8 es la retransmisión. Les estaremos compartiendo el enlace en unos momentos más. Y también les vamos a estar compartiendo lo que es las formas de pago y pasos a seguir para quienes nos han estado preguntando para obtener la constancia. Quienes adquieran la constancia les va a estar llegando las grabaciones, la presentación y material adicional relacionado al tema. No se salgan de los grupos porque vamos a estar compartiéndoles ahí los próximos talleres que vamos a tener. Ya prácticamente ya estamos en septiembre, se vienen talleres en septiembre. Y recuerden, el formato que utilizamos es el mismo en todos los talleres. Todos los talleres que ustedes se inscriban, si están en vivo en retransmisión, no tiene ningún costo que ustedes lo estén tomando. Y si requieren la constancia, este tiene un costo administrativo o de recuperación de solo 260 pesos mexicanos. Y pues les llega también el material del taller. Yo soy Cecilia de León, coordinadora de talleres, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro Alejandro, y muchas gracias, licenciada Edith, por estarnos acompañando. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como CECAP y también encuentran a Ceres en
Facebook. Les recuerdo que Ceres se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Para quienes deseen alguna consultoría, ahí se estuvieron ya pasando la información. Nosotros estamos en colaboración con ellos trabajando en estos talleres y pues bueno, no se pierdan los próximos que se vienen. Así que muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.